Miren, la política en la República Dominicana en algún momento va a tener que cambiar. Porque como sigue con esa forma tan negativa en que cada quien solamente piensa en sí mismo, no creo que lleguemos a buenos términos. A raíz de la muerte de Reinaldo Pared Pérez, nosotros hemos analizado, vamos por un buen camino. ¿Cuántos más tendrán que caer para que la sociedad política de la República Dominicana pueda entender que no vamos por el camino correcto? Esto tiene que servir de mensaje. Y quizás por la mente de Reinaldo Pared Pérez seguro pasó que su muerte no iba a ser en vano, sino para dejar un mensaje. Pienso yo, no necesariamente tiene que ser así. Entonces, ese punto de que la política se está manejando de forma personal, pensando en la riqueza de una persona, o sea, en el caso que hubiese sido yo, pensando nada más en mí y no pensando en lo general, en lo colectivo, en la sociedad, entonces se van a seguir dando este tipo de situaciones. Cuando se decidió que las elecciones fueran prácticamente personales, donde cada quien tenía que buscar su voto, que no era por arrastre, sino por simpatía, ahí comenzó como una guerra, como un Royal Rumble, de eso que hacían en la WWF, que entraban todos los luchadores y se entraban y nadie era amigo de nadie. Así mismo está la política en la República Dominicana. Y eso tiene que cambiar. La muerte de Reinaldo Pared Pérez tiene que servir de ejemplo para parar. Y los políticos dominicanos tienen que tomarse o fumarse la pipa de la paz. Ya tienen que entrar y armonizar. Porque de lo contrario, esta generación de políticos va a perder, todo el mundo matándose uno contra otro, los que no se suicidan, lo que no, el otro lo manda a matar. Y al final yo creo que eso no va a valer la pena. No va a valer la pena, porque ¿para qué entonces nosotros hemos luchado por la democracia, por el país, por el desarrollo, para entonces después meter todas las cosas en un sentimiento personalizado? No estamos bien. Perdónenme, pero no estamos bien. Quizá yo no tenga la experiencia política que tienen los grandes pensadores de la República Dominicana, que están interactuando desde antes de yo nacer en la política. Desde antes de yo nacer, en el año 1970, ya habían, de estos que estamos todavía actuando, que son la generación saliente, ya ellos estaban pululando, pertenecían a diferentes grupos de las universidades, partidos políticos y así sucesivamente. Yo no creo que yo sea más pensador, ni creo que yo tenga la verdad absoluta, pero lo que yo sé es que no estamos yendo por el buen camino y que si las cosas continúan así no van a terminar bien, no van a terminar bien. Entonces, por el bienestar de la República Dominicana, por el bienestar de todos los dominicanos, en sentido general, no el mío, el tuyo, el aquel, no en lo personal, no, en lo general. Las cosas tienen que cambiar para que no sigan dándose este tipo de situaciones en nuestro país. Para que nuestro país sea beneficiado. Oiga bien, es sencillo, no es tan difícil. Si el país se beneficia y el país está bien, y las cosas marchan como tienen que marchar, ¿quién ustedes creen que van a ser los beneficiados? Seremos todos nosotros. Todos seremos los beneficiados. Ahora bien, si lo hacemos en particular, solamente será beneficiado tú y quizá alguno de tu familia, porque nunca llegan a todos, porque hay muchísima gente que no le toca de lo que alguien se gana. Pero si tú lo haces en lo personal, entonces ese entorno al final no estará seguro, porque la sociedad en sentido general estará mal. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a aumentar las situaciones violentas como se están
violentando en nuestro país ahora, que surgen muchísimas situaciones lamentables en todo el sentido general, pero todo viene de ese pensamiento de pensar en lo particular, en el yo, en lo mío primero. Entonces, yo creo que es momento de que la política dominicana haga un stop, los políticos hagan un stop y se empiecen a analizar, a pensar cuál es el camino real que hay que adoptar en la política dominicana, porque este tipo de situaciones no se pueden repetir. No importa que lo de Reinaldo, hay mucha gente que está hablando de lo de la depresión, sí, pero la depresión, ¿a raíz de qué viene esa depresión? De un malentendido, de una traición, de un mal comportamiento, de lo que usted quiera, pero tiene ese paso. Y al final, nosotros todos somos dominicanos. Entonces, esa situación, que sea aquella, que sea la otra, no importa, pero fue provocada por algo que no debió pasar, simplemente por el yoísmo. Hoy yo estuve leyendo el artículo de Juan TH, donde estaba despidiendo a Reinaldo Pared Pérez, y eso me conmocionó, porque yo sé cómo es Juan TH en el sentido de la política. Es un tipo que da duro, que tiene peso y que lo que habla es correcto. Y cuando yo lo vi, ese reportaje que él decía, despido al amigo, aunque estábamos distanciados políticamente, pero en la amistad éramos uno, y empezó a recordar las cosas que vivieron. Oye, eso te deja pensar de que hay por lo menos una esperanza, de que nosotros en la política está bien, somos de pensamientos diferentes, pero no tenemos que llegar al plano de lo personal, sino que se quede en lo político. Entonces, ese punto a mí me llamó mucho la atención, y yo soy una persona muy sentimental, y dije, wow, mira, por ahí es el camino que nosotros tenemos que armonizar más la política. La política tiene que armonizarse, tiene que cambiar. No podemos seguir con el yoísmo, con el que yo soy el que más sé, que yo tengo más capacidad que tú, que yo hago esto, que tú no lo haces, que yo trabajo, que tú no trabajas. Oiga, no vamos bien. Hay que cambiar ese estilo. Y lo está diciendo porque prácticamente en la política, ¿qué yo tengo en la política? 20 años. Pues yo lo que era un guardia antes de eso. Yo lo que era guardia, yo no conocía de política. La política yo la vengo a conocer un poquito más a raíz del 96. Que cuando trabajaba en Telemicro me tocaba hacer las transmisiones de los actos específicamente del Partido Reformista y del Partido de la Liberación Dominicana, y como director de los medios me tocaba hacer esas transmisiones y coordinar el personal que iba a hacer esos trabajos. Entonces, quizás yo soy de los más jóvenes, más yo tengo en el arte, que empecé en el 85 apenas con 15 años. Una persona bastante joven, pero tengo un cerebro que puedo pensar, que lo puedo utilizar a favor del pueblo dominicano. Entonces, lo que yo puedo decirle al país, que la política tiene que cambiar, el accionar, o los políticos, porque la política es la misma, pero los políticos, el accionar de los políticos solamente pensando en sí mismo. Mientras nosotros pensemos en sí mismo, vamos a tener situaciones difíciles en la política de la República Dominicana. Tenemos que pensar en lo colectivo, tenemos que pensar en lo general, tenemos que dejar de pensar en lo personal. Ya eso está mandado a guardar, porque cuando usted piensa en lo general, usted está pensando en sí mismo. Es así, está pensando en sí mismo. Lo general somos todos, ahora lo particular se queda solamente con usted. Y entonces eso se le puede revertir y se puede convertir en un boomerang. Yo no quisiera morir sin ver en la República Dominicana el cambio de accionar de los políticos de nuestro país. Por el bienestar de todos.
esto vino por diferencias políticas. Pueden decirme lo que quieran, pueden cambiar el trayecto de las investigaciones, pueden destruir todo lo que era y convertirlo en lo que ellos quieran nuevo, y la realidad es que eso vino por un malentendido político. Un malentendido político fue lo que trajo a raíz esa situación. Hay mucha gente que dice, no, que eso está mal, que espérate. No, hay que decir las cosas como son y hay que decir la verdad. Eso vino, esa situación política, que trajo problemas hasta en la propia familia de Reinaldo Pared Pérez. Hubo situaciones familiares por la situación política. Y en eso es lo que no debemos llegar. Entonces, el accionar de los políticos de la República Dominicana tiene que cambiar. Dios le bendiga.